Buenos días. Vicepresidente del Congreso, presidente de CEPIME, vicesecretario general del Partido Popular, señorías, señoras y señores diputados y senadores, secretarios de Estado, presidente de Esquerra Republicana de Cataluña y autoridades en general y, sobre todo, amigas y amigos, socios y socias del Ateneo de Madrid. Hay una coincidencia en el día de hoy. Justo un día de hoy, hace exactamente 100 años, el Ateneo de Madrid fue cerrado, clausurado, por decisión del directorio militar de la dictadura de Primo de Rivera y como da la casualidad de que fue justo hoy, hace un año, y que estamos celebrando ese centenario triste, quisiera leerles la resolución de aquel día. El Gobierno ha resuelto clausurar el Ateneo de Madrid, destituir de su puesto y cátedra a don Miguel de Unamuno y desterrarle, así como a don Rodrigo Soriano. La primera medida está fundada en la contumacia y tenacidad con que la citada sociedad, separándose de sus fines y aún contra la voluntad de gran número de sus socios, viene dedicándose a hacer política estridente y perturbadora. Da casi risa si no hubiera sido una tragedia en aquel momento. Pero, en fin, yo obviamente no voy a evocar aquella época, ni muchísimo menos. Estamos en una época infinitamente mejor que aquella. Pero sí quiero insistir en un minuto nada más, en 30 segundos nada más, que esta casa está unida con lazos muy fuertes a la causa de la libertad, a la causa de la tolerancia, a la causa del diálogo, y que hoy precisamente en este centenario es quizá un motivo adicional para celebrarlo, para celebrar ese encuentro con la libertad entendida en su más amplio y genuino sentido. Tengo que excusar, ni siquiera excusar, tengo que dar las gracias más bien a la vicepresidenta segunda del Gobierno, que ha estado con nosotros, también a la ministra de Inclusión y a la ministra de Educación, pero Pepe Álvarez y esta casa han tenido la mala idea, de la que nos hemos dado cuenta obviamente a posteriori, de poner este encuentro, este desayuno, un martes, y eso ha obligado a las ministras, por razones obvias, y a la vicepresidenta a ir a asistir a la reunión del Consejo. Y en fin, por supuesto, tengo que dar las gracias a Pepe Álvarez, secretario general de la Unión General de Trabajadores, y a todo el sindicato por aceptar la invitación o por aceptar venir a estos desayunos del Ateneo, que están ya vamos por el cuarto, esperemos que sean muchos más, que tratan de poner al Ateneo en la vida social, cultural y política, en la actualidad, mejor dicho, de la vida social, política y cultural de Madrid y de España entera. Y, cómo no, por supuesto, a mis amigos, porque además lo son, también lo es Pepe, pero con Verónica y con Javier, con Verónica Fumanal y con Javier Ruiz me une además una relación especial, porque compartimos tertulias, compartimos batallas en el ámbito de la comunicación. De modo que termino, como siempre suelo terminar mis presentaciones, háganse socios del Ateneo de Madrid. Háganse socios y socias del Ateneo de Madrid. El motivo por el que fue clausurado el Ateneo es porque 4 insignes personalidades, sobre todo 4, había muchas más, pero 4 insignes personalidades decidieron cuestionar al régimen, ¿no? Al régimen o la deriva autoritaria que estaba cogiendo la dictadura de Primo de Rivera. Esas personalidades eran Miguel de Unamuno, eran Luis Jiménez de Asúa, eran Fernando de los Ríos y era el mismísimo José Ortega Gasset. Ellos eran socios del Ateneo, había muchos más. Ahora el número de socios y de socias es creciente, cada vez hay gente con más ganas de ayudar. Hacerse socio y socia del Ateneo de Madrid es pertenecer a esa causa de la que les hablaba al principio, la causa de la libertad, la causa de la tolerancia, la causa del progreso también, la causa del diálogo, la causa del entendimiento. Así que nada más, háganse socios, es facilísimo. Si les piden 3 avales, se los buscaremos, no tengan duda. Y bienvenidos una vez más a todos y todas al Ateneo de Madrid. Les paso a Javier Ruiz para que modere el diálogo. Y gracias, Pepe, por venir. Me ha encantado, Luis, lo de política estridente y perturbadora.
les falta, si lo escribieran hoy, decir valga la redundancia. O sea, esto... bueno, nos habían pedido presentar a Pepe Álvarez. Yo creo que nos han dicho 5 minutos para presentar al personaje. Creo que rodeado de amigos y algunos enemigos, esto es un poco ocioso. Yo creo que esto lo vamos a cortar, y como además estás con prensa y politólogos y análisis, y te vamos a ir directamente al turrón. Vamos a ir a preguntarte las cosas directamente. Muy rápido hemos pasado de una legislatura en la que hubo diálogo social y en la que se hizo bandera del diálogo social y en la que firmasteis casi 20 acuerdos, muchos de ellos por unanimidad con la patronal, y ha sido reforma laboral, reforma de pensiones, los ERTEs, la subida del salario mínimo, planes de igualdad, reglamentos de igualdad retributiva, ley del teletrabajo, ERTEs, ley de riders. Todo eso se aprobó con acuerdos a una legislatura en la que, como era estridente y perturbadora, de repente todo empieza a chirriar y empezamos a tener una situación distinta. Así que hoy nuestro punto de partida, al menos el mío, es si esto ha cambiado, si tenemos un nuevo escenario, un nuevo marco en el que el diálogo fue y ya no es, en que el acuerdo y el consenso fue y ya no es. Esta es la premisa y el punto de partida para preguntarle a Pepe Álvarez después de la introducción de Verónica Fumanal. Bueno, lo primero, muchísimas gracias al Ateneo. Yo ya me he hecho del Ateneo, porque claro, Luis es tan insistente que si ustedes no se hacen del Ateneo les va a llamar hasta que lo hagan. Así que háganlo lo antes posible. A partir de ahí es un lujo estar con mi amigo Javier, con mi amigo Pepe, estar aquí y estar aquí con una persona que es muy importante, ¿no?, en la vida política española, porque los sindicatos tienen en España un lugar central. Y esto no pasa en casi ningún sitio del mundo, ¿no? Es decir, la mesa de la concertación social está estipulada por la Constitución, algo que, insisto, no es habitual y que hace que los sindicatos no solo tengan un papel constitucional, sino tengan un papel relevante en la política española como cohesionadores, como dinamizadores y además, desde mi punto de vista, la comunicación con un valor muy importante en un momento donde hace falta narrativas de combate en contra de populismos de extrema derecha que vienen a sustraernos parte de los derechos conseguidos, parte de los logros en libertades y, sobre todo, 2 puntos de mira que a mí me interesan mucho. La extrema derecha pone a los sindicatos en el punto de mira, igual que nos pone a las mujeres que debemos tener. Entonces, como decía Javier, yo creo que Pepe no necesita presentación y vamos a pasar directamente a las preguntas. Yo quería empezar con la cuestión del apocalipsis. La subida del salario mínimo, la subida de las pensiones, el hecho de que los trabajadores y las trabajadoras hoy en día no tengan una situación tan precaria como la que tenían, iba a traer un apocalipsis a la economía española. Bueno, escuchabas determinados discursos que iban a arrasar con el mercado laboral, a arrasar con las empresas. No sé, ¿cómo estamos ahora? Cuéntanoslo. Bueno, pues muchísimas gracias al Ateneo por darme esta oportunidad, por darnos esta oportunidad de poder tener esta mañana este debate. Yo me voy a hacer socio del Ateneo. Por tanto, os invito a los que no lo seáis que os hagáis socias y socios. Creo que hoy el Ateneo es un símbolo, como lo fue en el pasado, y con toda seguridad como lo será en el futuro, de libertad, de pluralismo, de democracia, y en ese sentido merece la pena que los ciudadanos y las ciudadanas que tenemos estos principios por bandera, pues hagamos, que además lo puedo hacer con absoluta independencia. Y no hay cosa mejor para poder hacerlo con independencia que los socios y las socias sean los que sufraguen los elementos fundamentales. Hace ya casi 3 años que hemos salido de la pandemia. Yo creo que es muy difícil analizar
la legislatura pasada si no partimos de la base que la pandemia de alguna manera nos encerró a todos, también a la patronal, a los sindicatos, al propio gobierno, en la misma sala, para entendernos, y que de alguna manera yo creo que eso es lo que generó un nivel de concertación y de acuerdo tan amplio como el que hemos tenido. Por tanto, cualquier comparación que hagamos con ese periodo no será fácil que la podamos cumplir. Yo recuerdo momentos muy concretos en los que a las 7 de la mañana estábamos interviniendo con la patronal, con el presidente del gobierno que estaba caminando por la Moncloa o corriendo por la Moncloa, de algunas cosas que faltaban que iban al Consejo de Ministros. Y lo hacíamos curiosamente defendiendo posiciones que no tenían por qué ser especialmente interesantes desde la perspectiva sindical, pero que sí que eran interesantes desde el punto de vista de hacerlo con un acuerdo. Sinceramente, creo que si en la pandemia hubiéramos encerrado a los grupos parlamentarios durante tantas horas discutiendo sobre las materias, igual hubiera habido también más fruto desde el punto de vista político del que hubo. Pero nosotros casi siempre teníamos que decidir entre pensar en la gente, en nuestra gente que no podía ir a trabajar, nuestra gente que había trabajado en la economía sumergida estaba en casa y no tenía ningún medio para subsistir, nuestra gente que pues tenía las dificultades que tenía para poder ir al trabajo. Y eso es lo que nos llevó a esa situación. Y yo creo que de esa situación arrastramos una legislatura, efectivamente, con muchos acuerdos, en cuestiones que ya no tenían nada que ver con el contexto de la pandemia, porque efectivamente, cuando nos sentamos a la mesa a negociar la reforma laboral, difícilmente podíamos pensar que lo íbamos a hacer con acuerdo, pero ni el gobierno, ni nosotros, ni la patronal. Es más, estoy absolutamente convencido, yo por lo menos desde la perspectiva nuestra, que el final no lo veíamos como se construyó ninguno de los que estábamos, pero teníamos un afán que era corregir ese problema endémico que tenía España desde el año 84 de una contratación temporal, de una desregulación, de una preocupación permanente de los trabajadores y las trabajadoras, y yo creo que en parte de las empresas también, de no saber qué es lo que va a pasar mañana o si voy a poder formar al trabajador o la trabajadora con el suficiente tiempo. Y tú lo has dicho, es un país un poco complejo, porque mires por donde mires la situación económica de España, las cosas van en relación al momento político, económico y social que se vive en el resto de Europa o comparado con cualquier otro país del mundo, van francamente bien. Y eso pues tiene poco que ver con los debates en los que cada día estamos inmersos, ¿no? Yo recuerdo aquel verano, que creo que es de hace ya va a ser 3 veranos, que en septiembre se caía el mundo. Me acuerdo además una frase que yo dije delante de la COE en una manifestación. Por cierto, sin ningún valor científico la frase, porque podría haber dicho cualquier otra. Ni siquiera pensada a fondo aquello de que nos dejen pasar las vacaciones, que ya llegará septiembre. La que liaste. La que lié, pero en realidad era el sentimiento de mucha gente y en la práctica se vio que efectivamente, oye, las cosas en septiembre no fueron mal. Acabamos el año en una situación seguramente que la valoraban mucho mejor de lo que en principio se pensaba, porque había ido bien, y desde entonces el país funciona. Hemos tenido la gran ventaja de acceder a los fondos de Next Generation, que creo que son un instrumento
potentísimo, más allá de la pandemia, para hacer un proceso de reconversión de los sectores productivos de nuestro país, de una manera muy especial del sector industrial, la digitalización, la descarbonización. Sin esos fondos hubieran sido francamente difícil. Es verdad que el crecimiento en España tiene una pata muy fuerte, que es el turismo, que yo creo que no es positivo. No es que no sea positivo que crezca el turismo, creo que estamos en unos niveles que seguramente que si diversificamos las cuestiones pueden ir mejor. Tenemos un sector industrial con debilidades con el que tenemos que trabajar en profundidad, aunque hemos visto pues que hoy mismo, ayer, multinacionales tan importantes como Microsoft deciden apostar por España. Ese es el camino. Bueno, creo que estamos en una situación en la que deberíamos de empezar a hablar de Europa. Todo el proceso de las elecciones europeas tienen que ir más allá de los debates nacionales. Los ciudadanos y las ciudadanas tenemos que saber que una parte muy importante de nuestras cuestiones se deciden en el Parlamento Europeo, se van a decidir en el Parlamento Europeo, y la Confederación Europea de Sindicatos está absolutamente decidida a participar, ser un activo en este proceso, porque queremos que el Parlamento Europeo se aleje lo máximo posible de las políticas de austeridad, que no volvamos a un pasado que no ha funcionado y que la economía europea pueda continuar siendo un motor para el conjunto de los países de la Unión Europea. Los tipos de interés son otro de las cuestiones fundamentales, por mucho que llevemos anuncios de que bajan y que parece que ya no tienen primera línea los medios, en realidad no han bajado, y las personas que tienen que pagar la hipoteca están en una situación de dificultad. Creo que es otro de los temas débiles. Son los 3 millones de desempleados y desempleadas que hay en nuestro país. Este es un tema fundamental. No es posible tener 3 millones de personas en el desempleo y a la vez parecer, porque yo no estoy tan convencido que eso ocurra mucho, que no se pueden cubrir los puestos de trabajo en nuestro país. Tenemos un problema muy serio en relación con los servicios de empleo. Los servicios de empleo no funcionan. Son transferencias que se han hecho a las comunidades autónomas que no se les ha dedicado por parte de las comunidades autónomas el suficiente esfuerzo para que sean un motor, y sin ningún lugar a dudas tiene que haber una coordinación en el ámbito estatal, porque las demandas de empleo no se corresponden siempre con las posibilidades de empleo, de desempleo que hay en las propias comunidades autónomas. Por eso, para nosotros este es uno de los temas fundamentales. Y lo son los servicios públicos, que cada día vemos que son de actualidad. Son los temas que tienen que ver con la sanidad. Necesitamos invertir más en sanidad, en general, específicamente, con toda seguridad, en unas comunidades autónomas más que en otras. Y luego los problemas, digamos, estructurales que tiene el país, que uno de ellos fundamental es el de la vivienda, que lo vemos desde la perspectiva de la emancipación de los jóvenes, lo vemos desde la perspectiva de cubrir las necesidades sociales, pero también lo hemos de ver desde la perspectiva del empleo. Es muy difícil que cualquiera de estos 3 millones de desempleados que están en una punta del país, no tensionada desde el punto de vista de la vivienda, se pueda trasladar a trabajar con un salario como los que tenemos nosotros a otra punta del país, porque en los casos extremos, sin ningún lugar a dudas, no le cubre ni siquiera el salario, la posibilidad de alquilar, en muchos casos ni siquiera una habitación, ¿no?
Bueno, creo que este es un poco el panorama que tenemos y de lo que a nosotros nos gustaría poder hablar. ¿Me dejas que te repregunte yo? Insisto, esto no es un masaje, o sea, que con prensa, con política vas a tener repreguntas, pero me gustaría decirles, tienen ustedes la posibilidad de hacerlas también. Hay tarjetas que están circulando por la sala, pueden ustedes preguntar, trasladarnos esas preguntas y al cierre de estos turnos nosotros les trasladamos la pregunta a Pepe Álvarez. Dicho esto, ¿me dejas que pregunte una de las tuyas? ¿Esto ha sido suerte o esto ha sido mérito? Lo digo porque tú te quejas de la dependencia del turismo, pero el turismo nos ha salvado. Economías como Alemania, altamente industriales, están en recesión, porque después del COVID la gente dejó de querer tener y quiso vivir. Dejó de querer comprar un coche y quiso pasar unas vacaciones. ¿Esto es mérito económico, mérito del gobierno, sindicatos, agentes sociales, empresarios? ¿O esto ha sido que somos la economía afortunada, que hemos tenido suerte por una vez? Bueno, yo creo que hay un poco de todo. La suerte casi siempre sabe trabajar. Nadie regala nada. Efectivamente, España, el hecho de que sea un país con unas capacidades turísticas y unos atractivos turísticos infinitos, creo que en un periodo de tiempo que las familias han ahorrado como consecuencia de la pandemia, e incluso sin querer ahorrar, han ahorrado y que tienen muchas ganas de vivir la vida porque fue un golpe, creo que nos ha venido todo de alguna manera redondo. No se puede decir que no se hayan creado las condiciones, porque yo creo que España lleva mucho tiempo creando las condiciones. Y no estoy diciendo que el turismo sea malo, que se me entienda. Bueno, en exceso tendríamos que verlo. Las ciudades importantes de nuestro país empiezan a tener serias dificultades. Pero lo que es evidente es que un país que no tiene un sector, que no tiene diversificación por una parte y que no tiene un sector industrial con peso, es un país que pocas veces le sonríe la economía y que además el nivel de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas tiende a la baja porque pues el sector industrial es el que genera más estabilidad y salarios más altos. Venga, visto el diagnóstico y hecho el diagnóstico de problemas, soluciones. Pepe, vosotros tenéis una agenda entera ahora. ¿Qué viene? ¿Qué es lo que hay que solucionar? ¿Qué es lo que hay que cambiar? En punto de vista de mercado laboral, vosotros venís con el Estatuto ahora del Trabajador, que supuestamente es el estatuto del siglo XXI, está en debate el salario mínimo, está en debate la reducción de jornada laboral y muchos de esos debates son sin la COE, sin la patronal. Esto es una cosa que teóricamente tenéis que pactar. ¿Qué viene? ¿Cuál es la agenda? ¿Qué hay que cambiar? Nosotros nos vamos a dejar la piel, y cuando digo nosotros digo la UGT, digo creo que también Comisiones Obreras, nos vamos a dejar la piel porque estos temas sean zanjados con acuerdo con la COE. Y por tanto yo quiero que quede claro nuestro compromiso de intentar por tierra, mar y aire que los grandes temas cuenten con una posición de acuerdo con la COE, sencillamente porque creemos en el diálogo social, pero sobre todo porque creemos en la eficacia de los acuerdos a la hora de implementarlos en el país. Creo que a veces para nosotros cerrarlo con la COE tiene más importancia que cuánto. El cuánto es muy importante, pero cerrarlo con la COE es muy importante también porque eso genera estabilidad, solera y que los acuerdos se hacen de por vida. ¿Qué temas tenemos en la agenda para nosotros fundamentales? Bueno, hay uno que es la reducción del tiempo de trabajo. Es un tema que después de las elecciones el Gobierno ha puesto en la agenda política.
Nosotros lo tenemos en la agenda social desde hace un tiempo relativamente importante. Lo tenemos en la agenda siempre en la negociación de los convenios colectivos, pero por lo que hace referencia a modificar el estatuto, es un tema que tenemos desde no hace tanto tiempo. ¿Por qué queremos modificar el estatuto? Porque los convenios colectivos, la reducción del tiempo de trabajo se nos hace muy difícil, se nos hace muy cuesta arriba. Esta situación que se produce en nuestro país entre el convenio colectivo que tiene la jornada más baja, que casi siempre coincide, donde tenemos más implantación las organizaciones sindicales, donde hay capacidad de reivindicación, y el estatuto hace que, donde tenemos la jornada más baja, haya resistencias también por problemas de competitividad de la propia empresa, también porque eso nos genera seguramente desregulaciones de parte de la actividad indeseadas. Por eso para nosotros es fundamental ir a una reducción del tiempo de trabajo en el estatuto. 40 años ya merece la pena que este tema lo abramos, que podamos abrir este melón. Hace 40 años que no se toca. Construir un coche hace 40 años costaba 40 veces más de lo que cuesta hoy, por poner solo un ejemplo. Pero si vamos al sector servicios, ocurre exactamente lo mismo. ¿Qué ocurría en los súpers? Yo soy de la era de la no digitalización, y de la no digitalización a hoy y a los nuevos experimentos de pasar ya los carritos y que se puedan leer, que todavía no han funcionado, pero que ya están dándole vueltas, pues hay una reducción realmente extraordinaria. Nosotros hemos aprendido del siglo XIX, de finales del XIX, no vamos a destruir la máquina, sino que vamos a querer que la máquina, esa riqueza que genera, la podamos compartir todos y todas. Y una de las maneras de compartirla es la reducción del tiempo de trabajo. En las reuniones con el Ministerio, en la primera reunión, las organizaciones sindicales planteamos la necesidad de que haya una mesa paralela con la COE y las organizaciones sindicales. Nosotros vamos con mucha ilusión a esa mesa, con muchas ganas de acordar, con una posición muy flexible desde el punto de vista de cómo organizamos el tiempo de trabajo, porque efectivamente la implementación de las jornadas anuales, que por cierto ya es algo que funciona, hay quien lo ha descubierto ahora, pero esto funciona de toda la vida, en los convenios colectivos, pero vamos a ver qué más cuestiones de flexibilidad podemos poner, incluso la propia flexibilidad que podemos hacer desde el punto de vista del tiempo de aplicación de la medida, pero ahí estamos. La UGT ha abierto un debate que tiene que ver con el precio del despido. Y digo la UGT lo ha abierto porque luego ya hemos visto que un poco más y nos quedamos sin la patente, pero nosotros somos la organización que antes de que se hablara del precio del despido fuimos al Comité de Derechos Sociales de la Unión Europea a presentar una demanda en el año 22 justamente para situar que el precio del despido en España, el cómo se trata el despido en España, no se corresponde con los tratados de la Unión, no se corresponde con la legislación europea. Esa es una demanda que está en marcha, que afecta a los despidos individuales, que afecta a aquellas personas que además son despedidas sin causa de ningún tipo y que hasta ahora en España se resolvían con un tiempo determinado de indemnización. A partir de la sentencia, se tendrán que hacer no solo con la cuantificación económica que plantea la ley, sino introduciendo los factores personales, tanto por el territorio en el que se produzca, por la formación que tenga la persona, por las posibilidades que tenga de encontrar empleo. Y eso
lo teníamos que tener ya, no lo tenemos, lo venimos diciendo, básicamente por una posición bastante poco razonable del Gobierno de España, que ha ido poniendo trabas en todo el proceso de debate del propio tribunal, y que en estos momentos tiene que salir. Y nos parece fundamental que esto se ponga en marcha. No lo hemos hecho porque sí. Lo hicimos fundamentalmente porque después de la reforma laboral éramos conscientes que nos quedaba un agujero, que son los despidos que se producen en nuestro país con muy poca antigüedad. Déjame que tiene Verónica y manda Verónica, pero déjame que te repregunte. Es que los periodistas son así. Es que hay dos contraargumentos a las dos cosas que estás diciendo, son las que marcan la legislatura. Uno, reducción de jornada. El empresario lo que te dice es: esto es un aumento de costes. Yo le pago a usted lo mismo por trabajar menos. Esto o aumenta usted la productividad, o lo que me está aumentando a mí es los costes. Estamos encareciendo el trabajo hasta el punto de perder competitividad. Dos, despido retributivo. El Gobierno lo que te dice es: me van ustedes a saturar la justicia. Si cada despido tiene que ir a tribunales, tiene que pasar a evaluar las condiciones personales de cada uno de ellos, ustedes me están rompiendo al empresariado, ustedes me están rompiendo a la administración pública. ¿Legítimas esas dos respuestas, esos dos argumentos que se te dan? En relación con la segunda, decir que en realidad quien está saturando los tribunales es el Gobierno de Castilla y León, que ha destruido o quiere destruir el instrumento de mediación y arbitraje. Podemos tratar esos temas en relación a crear organismos que no vayan a saturar más la justicia. Tampoco pasa nada si tenemos que tener más jueces en un país. La cuestión es si es justo o no es justo, que es el planteamiento de fondo. La cuestión es si se corresponde con la legislación europea o no se corresponde con los tratados de la Unión Europea. Parece evidente que nadie discute que se corresponde, porque nosotros no lo hicimos sin estudiarlo antes. Francia e Italia ya han tenido que cambiar el despido de estas características como consecuencia de una sentencia del mismo tribunal. España es uno de los países de la Unión Europea que tiene más horas de presencia de los trabajadores y las trabajadoras en las empresas. Sin embargo, somos uno de los países de la Unión Europea que tiene una competitividad media. Si hablamos de la zona euro, estamos en la cola. Por tanto, no se trata de pensar que porque se esté más horas en las empresas, el nivel de productividad es más alto. Se trata de que podamos hacer un análisis en el entorno de la puesta en marcha de esta medida. Por eso es tan importante estar con la COE, que nos permita mantener e incluso mejorar los niveles de eficacia de la economía española. Y yo creo que ese es un ejercicio que va a ser extremadamente positivo, no solo para los trabajadores y las trabajadoras, sino también para las empresas. Y van a permitir que diga una cosa: oigo mucho a hosteleros que dicen: no vamos a poder abrir las horas que abríamos. Y yo digo: pues si no pasa nada. Si es que yo me voy a Bruselas, me voy a París, me voy a Londres, y esta hiperpermanencia que tenemos en España de horas de apertura no existen, y no pasa nada, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí hay un margen que vamos a hablar. Es evidente que la historia está ahí y no la vamos a cambiar ahora y justamente en este tema. El tiempo de trabajo se ha ido reduciendo en el planeta, siempre coincidiendo con los cambios tecnológicos. Antes se hablaba de la máquina. Recuerden ustedes las 8 horas de trabajo. Nosotros somos una organización que tiene 135 años de historia y, por tanto, hemos vivido, tenemos genéticamente esa parte
de la historia de nuestro país. Algo tenemos que aprender, pero en todo caso yo creo que los salarios en España en ningún caso son de una dimensión que permitan a nadie prescindir ni un euro de lo que hoy gana para poder continuar viviendo en las mismas condiciones. Aquí, claro, hay muchas cuestiones sobre si las máquinas tienen que empezar a pagar impuestos también, porque van a quitar puestos de trabajo a las personas y vamos a ir a un mundo donde, en fin, habrá igual más personas que trabajos, ¿no? A partir de ahí, yo quería volver al tema de los sindicatos y del sindicalismo, ¿no? Porque es cierto que ahora mismo, a pesar del papel evidente que hacen los sindicatos como mediadores sociales y como conseguidores de derechos laborales, su papel está quizá más cuestionado que nunca, ¿no? Hablabas tú de Castilla y León, donde se está intentando dinamitar por parte del Gobierno la mesa del diálogo social, en lo que, en mi opinión, vulnera la Constitución, ¿no? Estamos hablando de que donde hay sindicatos es evidente que hay más derechos y como decía antes en la introducción, la mesa de concertación social está consagrada con la Constitución. Insisto, esto no es nada habitual en los países de nuestro entorno. ¿Qué supone eso para España de diferencia? ¿Cuál es el papel de los sindicatos diferentes? Se habla mucho de los sindicatos franceses, me encanta. Siempre, ya tuviéramos aquí los sindicatos franceses. No sé, Pepe. La verdad es que hay una campaña, yo creo que muy desde la perspectiva de la ultraderecha, pero bueno, no solo de la ultraderecha, que nos ve a las organizaciones sindicales. Por otra parte, es bastante razonable que sea así, lo contrario sería terrible, como seguramente el freno fundamental, ¿no?, para poder llevar adelante sus objetivos. Por cierto, con un fracaso estrepitoso de esta cosa que decían que iban a montar, que decían que iban a hacer como un pseudo sindicato, y que se han dado cuenta que una cosa es las cámaras, los medios de comunicación, otra cosa es bajar a las empresas e ir y currarse las candidaturas. Es que al Congreso no van, trabajan poquito. Lo de las candidaturas en las empresas ya es una cosa un poco más compleja, ¿no? Pero en todo caso, las organizaciones sindicales durante estos últimos años hemos crecido de manera importantísima, por lo que hace referencia al tema fundamental nuestro, que son las elecciones sindicales. La UGT en estos últimos 4 años hemos tenido un aumento de delegadas y delegados, si no recuerdo mal, de en torno a 6.800 delegados y delegadas nuevas que se han presentado, nuevos no, más que han salido elegidos en las elecciones sindicales, nuevos seguro que muchos más. Y estamos ahora en torno a los 97.000 representantes en las empresas, que demuestran hasta qué punto somos, las organizaciones sindicales, somos organizaciones con muchos terminales, ¿no? Yo suelo decir una cosa, que es que nuestra capacidad es superior a la Iglesia Católica. Tenemos muchos más delegados y delegadas en los centros de trabajo que curas y obispos. Que curas tiene la Iglesia Católica, ¿no? Por lo tanto, tenemos un ejército de personas absolutamente abnegadas, trabajadoras, que saben que van a hacer un trabajo que solo va a tener repercusiones negativas frente a la empresa, ninguna positiva, y que se mueven por el interés colectivo de sus compañeros y sus compañeras. Estos son los que realmente están transformando el mundo. Y esa es la gran fortaleza de las organizaciones sindicales. Queda... Pepe, al párroco no le aplauden, ¿eh? Los feligreses son buenos, ¿eh? Bueno, porque... Militan más.
hay como una especie de cosa con esto de los liberados sindicales, esta especie de historia que han empezado a generar los liberados sindicales que normalmente, y lo digo por experiencia propia, van a trabajar, hacen, si es una gran empresa y tienen responsabilidades en el sindicato y tienen unas sindicales, media jornada en la empresa. Después se van al sindicato y hacen jornada completa en el sindicato. Es decir, hay como tenemos que, desde el sindicato, tenemos que poner en valor ese enorme capital que tiene este país para defender a las personas, ¿no? ¿Y os lo están intentando secuestrar en el campo? ¿Hay una ultraderecha en el campo ahora mismo? Bueno, yo creo que en el campo, como en el resto del país, hay de todo. Quiero decir que hay gente que piensa de una manera y gente que piensa de otra. Seguramente que algunas, que no entraré ahora en pormenores, algunas cuestiones que tienen que ver con costumbres arraigadas hacen que haya personas que esos temas los motiven más que otras cuestiones que si valoraran igual pensaban de otra manera. Pero no, pero déjame que te lo pregunte por fecha. Te lo digo porque vosotros convocáis UPA, COAG, convocan el 8. Asaja. Y movimientos, Asaja convoca el 8. Y movimientos paralelos convocan el 6F. Vosotros vais al 8 y alguien va al 6F. Vosotros convocáis ciertas movilizaciones y alguien sube la apuesta. Por eso te pregunto, ¿hay movimientos que están intentando secuestraros esa representatividad? ¿Hay un mar de fondo de ultraderecha en el campo? Yo en ningún caso creo que eso sea el movimiento que en estos momentos hay de agricultores y ganaderos en nuestro país. El movimiento que hay de agricultores y ganaderos en nuestro país, que es muy similar al que hay en Francia, en Polonia o en Alemania, tiene unas reivindicaciones justas, razonables, algunas que tienen que ver con las comunidades autónomas, que por cierto tiene una parte importante de responsabilidades en esta materia, otras que tienen que ver con el propio Estado y una parte, la más importante, que son las que tienen que ver con la Unión Europea. Lo demás, tengo la sensación que lo tenemos que situar en ese movimiento que es fácil de bueno, pues de manipular, que es qué pasa con la Agenda 2020, como si ese fuera un problema para los agricultores, cuando es un instrumento de defensa de la agricultura, del medio ambiente, del derecho de las personas extraordinario. Creo que la gente que lleva esos carteles seguramente que no se lo ha leído, o se lo ha leído y justamente lo hace con toda la intención. Creo que tratar los problemas relacionados con la agricultura con terceros países en la Unión Europea es absolutamente imprescindible. Creo que acabar con este sistema burocrático que impide que se pueda trabajar es absolutamente necesario, y creo que la Unión Europea, que sitúe la agricultura como uno de los pilares fundamentales para la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas de la Unión Europea, es imprescindible. Creo que el Gobierno de España tiene que trabajar con la ley que regula que no se trabaje a pérdidas. Queda mucho por hacer, hay una buena ley, pero queda mucho por hacer, y creo sinceramente que desde las comunidades autónomas se tienen que empezar a trabajar muy seriamente en relación con otras cuestiones que no son iguales en todas las comunidades autónomas. Algunas tienen que ver con la sequía, otras tienen que ver con otras cuestiones. Pero a mí me parece que ahí es donde está el meollo de la cuestión, y yo no le voy a regalar a la ultraderecha en ningún caso que pueda parecer que pintan más en el campo que en otros sectores. Igual se les ve un poco más,
Pero con actuaciones como la de esta señora, de cuyo nombre ahora en estos momentos no me recuerdo, hace unos días, creo que demuestra hasta qué punto eso no tiene nada que ver con los agricultores y las agricultoras de nuestro país, que son la gente, por otra parte, que nos da sustento para poder sobrevivir cada día. Última cuestión. Te vamos a ir pidiendo velocidad y preguntas si nos las quieren ir acercando. Yo te habría diciendo esto, yo te decía, digo, habéis tenido casi 20 acuerdos en la legislatura pasada y ahora estamos oiga, el salario mínimo no más, oiga, la reducción de jornada no más. Y estáis diciendo, no, nosotros tenemos toda la voluntad y todas las ganas de pluralidad y el país tiene todas las ganas de cohesión social y de democracia y todo esto es verdad, pero es más rentable la alternativa, es más rentable políticamente que no haya estos acuerdos. ¿Cómo ves el clima político sobre vosotros? ¿Cómo está A mí me hace el efecto de que, primero, en España, hasta que no pasen las elecciones europeas, clima político complejo. Vamos a ver si lo aprovechamos con la COE nosotros trabajando a nuestro ritmo y si cuando pase todo este proceso tenemos avanzados temas que nos permitan situarlo. Pero esta situación política creo que no permite el que se pueda avanzar en las negociaciones. Hay otros temas que queremos que sean y que formen parte de debates. En el Comité de Derechos Sociales hemos presentado una demanda en relación con las horas extraordinarias, porque también creemos que se incumple la legislación europea. En España las horas extraordinarias, la ley sitúa que no se pueden pagar menos que las ordinarias. Nuestra deducción en relación con la Unión Europea y algunos tratados de la Organización Internacional del Trabajo sitúan que el mínimo es el 125%. Pero en realidad lo que queremos es abrir un gran debate en relación con las horas extraordinarias, porque en España más de la mitad de las horas extraordinarias, o casi la mitad que se hacen, no se pagan, no se declaran, no se sabe cómo se pagan. Por tanto, ahí hay otro debate que queremos introducir que tiene que ver con el control horario, que los empresarios tienen que estar de acuerdo con nosotros, porque eso va en contra del libre mercado, porque hay empresas que lo hacen y hay empresas que no lo hacen. Nosotros durante mucho tiempo nos hemos emperrado más en cuál es el número de horas extraordinarias máximo que se puede hacer y menos en que las que se hagan se cobren y se cobren en unas cantidades razonables. Por eso también es un tema que nos gustaría, que queremos que se pueda hablar. El SMI, yo no sé si va a ser con acuerdo o sin acuerdo. En todo caso, yo hoy quiero dar el nuevo punto en el que para nosotros hay que situar el SMI. En el año 22, el 60% del salario medio de España son 1.296 euros. Y ese es el compromiso que queremos que el Gobierno cumpla durante la legislatura. No hemos llegado al 60% del salario medio. Quien da los datos del salario medio en nuestro país, desde nuestro punto de vista, es Eurostat, es la Seguridad Social, es la agencia tributaria, y las tres están en esa dimensión. Todos los países de la Unión Europea que tienen los salarios mínimos más altos tienen mayores niveles de productividad. Por tanto, el salario mínimo, en contra de lo que se ha venido diciendo, es un instrumento para mejorar la productividad de nuestro país, para actualizarlos. Y por tanto, ese es otro de los temas que vamos a trabajar. 1.296. Efectivamente, 60% del salario medio según Eurostat, año 22. 1.296 son 18.144 euros al año. Efectivamente. Esto es más que el salario medio en algunas regiones de España. Bueno, pues vamos a subir el salario medio en esas regiones de España. No pasa nada. Es decir, creo que en realidad el problema no es el salario mínimo, el problema es el salario medio. El problema es el salario... No sé si me explico. Es decir, yo creo
creo sinceramente que este es un objetivo que tenemos que conseguir. Con eso continuaremos creando empleo, haciendo los empleos más atractivos para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, mejorando el sistema productivo y mejorando la economía de nuestro país. No aburriré, tengo aquí los datos que ayer me pasaban de cuáles son los salarios mínimos y los niveles de productividad de los países con los salarios mínimos. Partiendo de 100, los que están a partir de 100 son aquellos que tienen los salarios mínimos más altos. Y tiene todo el sentido, por la fórmula para sacar la productividad tiene todo el sentido. Lo que hacemos subiendo el salario mínimo es actualizar tecnológicamente el país. Antes de pasar a las preguntas que ya nos han ido pasando, yo quería hacerte una última pregunta. 5 minutos nos quedan, que estos señores tienen que trabajar incluso. Verán ustedes que llevamos aquí una hora hablando de salario mínimo, de campo, de vivienda, de tecnologización, de sindicalismo. Esto, si ustedes ponen la radio por la mañana, no se escucha mucho. Estamos con el monotema. Es decir, espera, ¿los periodistas sangrando en estos momentos? Yo ya sabes que soy muy respetuosa con todo el mundo, pero le quería preguntar a Pepe cómo hace un sindicalista su trabajo cuando de lo único que se habla en este país, que está viviendo un cambio en el modelo productivo, el de las relaciones laborales, es decir, que desde hace una legislatura está en un verdadero cambio de los derechos laborales gracias a los acuerdos que se han llegado y a las presiones que se están haciendo, pero aquí solo hablamos de la amnistía. Bueno, pues la verdad es que tengo la sensación de que desde las organizaciones sindicales, desde luego desde la UGT, ese tema, en el momento en el que no entramos en la dialéctica diaria, permanente, todo el mundo sabe qué es lo que pensamos, o debe de saberlo todo el mundo, y ese es el camino. Lo que vaya ocurriendo se lo dejamos para la política, porque si no es que es aburridísimo. Todavía se hablaría menos. Que no se habla de lo vuestro, es decir, eso es de lo que yo creo, es decir, intentar colarle a Javier Ruiz una noticia para que abra el informativo. Al contrario, Javier Ruiz es el único que predica en ese coro, el de decir, sí, hay Por más eso. cosas que la amnistía. El problema es si la directora o el director tiene tiempo para esa noticia. Para ese violín, para ese violín. Pero en todo caso, nosotros, las organizaciones sindicales, la UGT en particular, hacemos seguramente más de una asamblea semanal con presencia de la Dirección Confederal, en muchos casos con presencia mía personal en el país. Y puedo asegurar que no hablamos de amnistía. Y hay miles y miles de empresas que nuestros delegados, que desayunan cada día con sus compañeros, hablan de los temas que hemos hoy hablado aquí, y seguramente que solo algunos días de los temas más de carácter político. Pero para que tengamos otra idea de las organizaciones sindicales y el peso que tienen, nuestros delegados y delegadas se parecen bastante a lo que ocurre en los ayuntamientos más pequeños, con una diferencia, que su contacto es diario. En casi todos los centros de trabajo, ya sean de alta tecnología, ya sean del tipo que sea, todavía se mantiene el café y en muchos casos el bocadillo. Y ahí es donde se introducen algunas de estas cuestiones. Por eso, seguramente, podemos salvar un poco las olas, estas que efectivamente
impiden poder llegar más lejos, ¿no? Hacemos las preguntas rápidas Venga. del público, te pedimos rápidas las respuestas también. Yo Pepe. preparándome mi tema aquí, fichitas, toda la gente del sindicato y tal, y hemos quedado con todo pendiente. No, al contrario. montón. Yo cuando alguien deja un titular de 1.200... No lo estropees, no lo canibalices, no des otra cosa. Está bien así, Pepe. Preguntas rápidas. Te pido respuestas rápidas también porque estás viendo que tenemos mucho aquí. Primero, dice alguien que plantea de modelo sindical, dice España y los trabajadores son más que el sector industrial y lo que se dice es la estructura de sindicatos es muy de federaciones, muy del siglo pasado. La pregunta es, ¿no cree que la concentración en manos de federaciones está empobreciendo a los sindicatos? Que esa estructura muy, en fin, modelo federación puede empobrecer al sindicato. ¿Estás seguro que la ha hecho alguien del sindicato? Esta la ha hecho sin duda alguien del sindicato. Para nada. No es para nada incompatible. Los trabajadores se identifican con su profesión y nosotros hemos hecho una estructura en el sindicato con 3 federaciones, pero con en torno a 21, 22 sectores en los que se sienten plenamente identificados los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Y tenemos la otra estructura, que digamos que es la estructura que nosotros llamamos horizontal, que no deja de ser la estructura política, que no deja de ser la estructura de clase, que funciona, que tiene sus competencias y que sitúa el conjunto de las reivindicaciones de los trabajadores y las trabajadoras. De hecho, yo soy de esa estructura y no me he privado de hablar de todo. Verónica. Bueno, en algunas de las preguntas hay muchas, entonces voy a hacer una de ellas, ¿no? ¿Qué medidas se prevé para favorecer el empleo de la población de más de 50 años? Fundamentalmente, nosotros queremos que las políticas activas sean el instrumento que se pueda utilizar. Este tema que viene como consecuencia de la cuestión que tiene que ver con las cotizaciones de los mayores de 52 años a la seguridad social, nosotros somos de la opinión de que en España en estos momentos no hay ningún elemento que nos permita pensar que las personas mayores de 52 años no quieren trabajar. Lo que tenemos son muchos elementos para pensar que en realidad no se les atiende, no se les hace currículum, no se les forma, no se les ayuda a incorporarse al mundo del trabajo. Y ahí es una de las cuestiones que queremos discutir con el Gobierno, que lo tendremos que hacer también con las comunidades autónomas. Políticas activas específicas. Específicas para mayores de 50, para mayores de 52 años. ¿Cuál es la propuesta concreta del sindicato para combatir el incremento de la extrema derecha? Yo creo que si tengo que decir una frase, la extrema derecha sobre todo se combate con igualdad y políticas sociales. Aquí no ha estado hoy la vicepresidenta Montero, pero aquí me preguntan por qué opina sobre el superávit de las empresas como la banca y las energéticas y los impuestos que el Gobierno ha mantenido de momento. Bueno, nosotros estamos claramente a favor. Creo que la actividad financiera en nuestro país, como se ha demostrado hace muy poco tiempo, tiene pocos riesgos y, en consecuencia, tiene que tener unos beneficios acorde con esos pocos riesgos que tiene, porque si hay riesgos entra el Estado, si hay grandes beneficios, lo razonable es que vuelvan al Estado, que es quien puso los 100.000 millones, leía hace poco, más o menos de coste global de las operaciones del rescate de la banca. Todavía ahí tiene un debe importante con el Estado. Por lo tanto, a mí me parece que esa es la cuestión fundamental. Aquí entraríamos en otra cuestión, es qué pasa con los impositores en España. A mí me parece un escándalo que las cuentas corrientes continúen rentando cero a las personas que tienen los depósitos. Los ahorros.
Y es evidente que la banca es un sector privado, pero no liberalizado, porque hay tan pocos bancos que todos tienen exactamente la misma política, ¿no? Y se ve por los beneficios que podrían tener otra. ¿Que falta competencia en la banca? Bueno, creo que la Comisión Nacional de la Competencia y que tiene un nombre más largo, en los grandes sectores está ausente. Es decir, en las cuestiones que se derivan de competencia de los grandes sectores que tienen mucho peso en nuestro país está ausente. Se mete con los trabajadores de Vigo por un convenio de la estiba del puerto de Vigo. Ahora, meterle la mano a la banca o a las eléctricas o a las energéticas ya es otra historia. A mí me parece un escándalo la inacción que tiene esta comisión. No sé si tiene pocos medios, pero si tiene pocos medios que tenga más y si no que la cierren. Doy por respondida la de agricultura y qué está pasando en agricultura, porque vamos en esta línea. Otra más, afiliación en España, y se dice, es baja. ¿A qué se debe? ¿Qué se puede hacer para mejorar? Te añado yo, hay una campaña contra los sindicatos con esto de la subvención. A ver, la afiliación en España es baja, cosa que por otra parte, en un país donde los trabajadores por Constitución tienen que tener un trato igual, la afiliación es baja porque tienen las organizaciones sindicales que ya les solventan los problemas si estén afiliados o no estén afiliados. Es decir, estos planes de igualdad que se pusieron en marcha hace un tiempo de manera generalizada en nuestro país y que a las organizaciones sindicales obviamente nos obliga a participar, trabajar en los planes, pues a la UGT le cuestan en torno a 15 millones de euros. La subvención total que tiene la UGT no llega a 6 millones de euros al año en los presupuestos generales del Estado. Eso nos da una idea de por dónde van los tiros. Los convenios colectivos tienen eficacia general. Somos un país y, por tanto, la negociación colectiva va a espaldas de los afiliados y las afiliadas al sindicato. Somos un país que tenga poca afiliación, no menos que Francia. ¿Cuál es la diferencia entre Francia y España? Y entro en la cuestión que creo que tú antes hablabas de los sindicatos franceses. Pues que en Francia, entre las organizaciones sindicales y empresariales, se reparten el 0,7% del salario global de los trabajadores y las trabajadoras franceses. Y fíjense que eso da a los sindicatos tanta independencia que les permite que hayan podido hacer un proceso de movilizaciones tan importante como el que han hecho en relación con la reforma de las pensiones y que nadie haya cuestionado que las organizaciones sindicales y empresariales tienen que tener ese 0,7% de la masa salarial francesa que, trasladado a España, para que tengamos una idea del volumen que hablamos, estamos hablando en torno a 2.200 millones de euros. Trasladado a España, no hablo de Francia, hablo trasladado a España. Eso creo que es el elemento por el que tenemos peso, yo creo que muchísimo peso, pero efectivamente la afiliación es más baja. La última, porque hay muchas de ellas que ya se han ido contestando, y tiene que ver con la migración. Es decir, creo que vamos a entrar en un debate en Cataluña clarísimamente, con partidos políticos que azuzan y espolean el odio hacia el diferente, pero como nos cuenta uno de los ateneístas, dice ¿qué medidas quiere y debe tomar UGT para que se cumpla la igualdad de oportunidades y se evite el racismo en España? Bueno, las estamos tomando cada día. Yo tengo la sensación de que los temas de migración tocan muy fuerte en los barrios, tocan muy fuerte en las ciudades, en los pueblos grandes, por decirlo, un nivel más bajo que las ciudades, toca mucho más fuerte que en el resto del país. Este es un tema, por tanto, que hay que ver también desde la perspectiva de
la ciudad, el entorno en el que se está viviendo. Y eso requiere más recursos públicos y romper con los bulos. Yo me encuentro con muchísima gente que me coge en la calle y me dice, claro, los que han venido de aquí o de allá, como que ya tienen la paga, como que les pagan tanto por hijo. Incluso recuerdo un debate en una asamblea que alguien decía que efectivamente los chinos no pagaban impuestos municipales en sus tiendas. Y yo, pero vamos a ver, seamos serios. ¿Tú crees que un ayuntamiento puede tener una ordenanza que diga que si eres chino y enseñas el carnet de chino, o sea, el pasaporte de chino, no vas a pagar impuestos municipales? ¿Alguien se cree que hay algún departamento del Estado que si tienes una nacionalidad que no sea la española te van a pagar una pensión? Bueno, en realidad, cuando analizas la nacionalidad de las personas que acceden a las políticas sociales, pues efectivamente el porcentaje es incluso menor en relación con los extranjeros que tenemos. Otra cosa son los comedores escolares, que efectivamente pues seguramente que habría que refinanciar con más recursos. Otra cosa son las actividades extraescolares. Y digo esto porque nos parece que no, pero a veces esas cosas son las que tienden, la mecha. También porque algunas veces no se valoran, por ejemplo, la educación por una familia que ha venido de un país recientemente, que la educación tiene un estándar determinado. No valoran el estándar que tiene en nuestro país y se hace más difícil el poder acceder a esas cuestiones, ¿no? Pero en general yo creo que las organizaciones sindicales lo que tenemos es que continuar trabajando en la línea de desmitificar todas estas cuestiones y mantener el principio de igualdad en los centros de trabajo, que me parece que es una cuestión fundamental. Zanjamos, porque si no lo vamos a llamar las comidas del Ateneo. Esto lo vamos a llamar los almuerzos del Ateneo. Señores, ha sido un placer escucharles y Pepe Álvarez, de momento nos dejas un par de titulares, así que yo creo que misión cumplida. Gracias. Gracias.